verdad que a partir del año 2015 nos encontramos con un juicio por jurados que lo que hizo fue desnudar, yo creo que enormemente las deficiencias en materia de litigación, ¿no? Si bien, a ver, el juicio oral, público, contradictorio, había significado desde que terminamos con el Código Giuffrea hasta hoy un cambio importante, ¿no? Y la obligación de las partes de ayornarse hacia una nueva cultura, porque además es una nueva cultura de la litigación. Lo que hizo el juicio por jurados es demostrarnos que poco sabíamos. Yo creo que lo que hizo el juicio por jurados fue demostrarnos que poco habíamos aprendido sobre cómo litigar realmente, ¿no? Sobre cómo, bueno, construir una teoría del caso, acerca de cómo articular una teoría del caso desde un primer momento, con una teoría jurídica que debería estar plasmada claramente en instrucciones claras y precisas, una teoría probatoria que debiera estar siendo muy clara y muy precisa para poder sostener nuestra capacidad y nuestro desarrollo argumental, darle capacidad explicativa, ¿no? a nuestro alegato al comienzo y para luego verificarlo y darlo por, ¿no? ya aprobado en nuestro alegato final. Y lo que nos pasó fue esto, ¿no? Nos encontramos con que, en definitiva, teníamos mucho que aprender, mucho que hacer. Y particularmente, bueno, nos tocó, bueno, en la región, digamos, central, en la provincia de Buenos Aires, que es un poco donde me toca trabajar, también varios casos que se fueron sucediendo donde la defensa pública asumió la defensa de mujeres muchas veces imputadas por homicidios de parejas en contexto de violencia, de hijos pequeños también. Bueno, y esto también nos obligó, nosotros armamos un pequeño ateneo, ¿no? con defensores, y un poco para empezar a monitorear también nuestra experiencia, ¿no? Por un lado, compartir, ¿no? Hacer compartir experiencias personales, pero también aprender de la referencia comparativa, ¿no? Nosotros teníamos ya la provincia de Neuquén, que ya en el año 2014 había comenzado, o sea que los podíamos mirar a ellos porque ya venían con un camino recorrido, venían un poco antes que nosotros, entonces ya se habían tropezado, digamos, que con las piedras con las que seguramente nos estábamos tropezando nosotros, y también la experiencia cordobesa que tal vez no era una experiencia tan vinculada a nuestro marco normativo de jurados, pero también una experiencia muy útil, ¿no? Así que la idea era un poco, bueno, y a partir de estos ateneos, era empezar a identificar prácticas adecuadas, prácticas correctas, y en esas prácticas empezamos un poco a generar discusiones, una vuelta con defensores que estaban realmente interesados en generar calidad de litigio, ¿no? Y empezamos un poco también a apuntar, ¿no? Bueno, ¿cuáles podrían llegar a ser estos tips, ¿no? adecuados para un ejercicio de una buena defensa procesal, ¿no? Para hablar en términos de defensa efectiva? Y en primer lugar, bueno, una de las cuestiones que vimos con mayor nivel de preocupación fue la definición temprana de una teoría del caso, ¿no? Esto es tal vez lo que nos marcó en el sentido de nuestros primeros grandes errores, ¿no? Esto de ocuparnos del caso desde el día uno, ¿no? Desde el primer acto de intimación, desde el primer acto de ejercicio efectivo de la defensa, ¿no? Ya poder tener identificado por lo menos un modelo para armar, ¿no? Siempre la teoría del caso se construye, digamos, a diario, porque uno, bueno, obviamente la va construyendo sobre la base de la actividad requirente, pero necesariamente es empezar a trabajarla desde un primer momento. Eso creo que fue uno de los primeros ejes de trabajo que insistimos con los defensores para poder trabajar. Es decir, desde un primer momento es sentarnos desde la primera entrevista, desde la primera oportunidad, y esto también lo que generó fue que la calidad de las primeras entrevistas debiera ser otra, ¿no? Esta primera entrevista muchas veces, sobre todo en determinados casos, y a veces por el cúmulo de trabajo, los defensores por ahí la delegaban en un funcionario letrado. Bueno, en este tipo de casos que vamos a jurado tenemos que estar desde el primer momento. Tenemos que desde el primer momento empezar a identificar, ¿no? nuestra teoría del caso y después empezar a validarla, ¿no? Esto fue una de las cuestiones que empezamos a trabajar por lo menos con preocupación. Tengamos en cuenta este aspecto.
Una de las segundas cuestiones también que empezamos a ver como necesaria, ¿no? Y también aprendimos de nuestros errores y aprendemos a diario de nuestros errores, tiene que ver con cómo empiezo a construir mi teoría del caso, ¿no? Por supuesto que no vamos a hablar de construcción de teoría del caso, pero sí algo que me pareció interesante, ¿no? Otra vez yo leía, por ejemplo, unos informes de la Defensoría Nacional de Chile, y que daba cuenta sobre cuál era el valor de la interdisciplina, ¿no? Y entonces señalaban que la interdisciplina se utilizaba para poder validar la construcción de la teoría del caso del defensor, ¿no? Entonces los mismos defensores usaban sus cuerpos, ¿no? Digamos, de peritos, para luego validar si su teoría del caso podía ser una teoría del caso fuerte, efectiva, sobre todo porque, bueno, tenía que en algún momento esa teoría cerrarse, ¿no? Cuando se tenía una audiencia preliminar, y uno ya tenía que tener una teoría, ¿no? con solidez, con consistencia. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. En principio, ¿por qué? Porque creo que el valor de la interdisciplina tiene que ser fijarse desde el día uno. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos, y me lo asumo como abogado esto, ¿no? Es la dificultad para trabajar de manera interdisciplinar. Podemos abrazar la multidisciplina, ¿no? Que podría llegar a ser una opción, pero nos cuesta especialmente trabajar de manera interdisciplinar. Entonces, una de las cuestiones que nosotros tratamos de hacer hincapié con nuestros ateneos y el trabajo de los defensores fue, trabajemos de manera interdisciplinar desde el día uno. O sea, la construcción de la teoría del caso es una construcción, en realidad, que se hace con un modelo de interdisciplinariedad. O sea, pasar a la multidisciplina, donde yo lo que hago es trabajo se lo muestro a la disciplina y le pido opinión, sino que la construcción, ¿no? de mi teoría del caso tiene que ser una construcción compartida. Entonces empezamos a trabajar en determinado tipo de casos, y sobre todo en aquellos casos donde teníamos mujeres que habían sido víctimas de violencia, que estaban imputadas por un hecho de homicidio, que estaban imputadas por un 106, sobre todo en aquellas situaciones, ¿no? donde tenemos, bueno, delitos vinculados a la responsabilidad parental y los casos de abandono de personas. Empezamos a trabajarlos específicamente con una primera entrevista con psicólogo, con trabajador social y defensor. Esto nos dio una riqueza enorme para empezar a construir, ¿no? los ejes de una teoría del caso, ¿no? desde un paradigma de complejidad, me parecía importante, ¿no? acá tomamos un poco la idea de Edgar Morin, desde un paradigma de complejidad, pero también desde el valor de, digamos, una construcción que sea tal vez interdisciplinar, un diseño de trabajo conjunto, de diálogo de disciplinas, e incluso hasta transdisciplinar, porque en alguna oportunidad hemos pedido colaboraciones de otras disciplinas, tal vez no de las tradicionales. Esto nos dio, yo creo que un buen resultado. Nos dio un buen resultado, me parece que es una importante apuesta que empezamos a hacer. Lamentablemente a veces no lo podemos hacer en todos los casos, sí, pero hay determinados casos que tienen, bueno, que tienen impacto, que son casos en los cuales resulta, creo que, necesario empezar a avanzar en ese modelo de construcción interdisciplinar. Nos pareció que fue un punto importante como para empezar a abordar nuestras estrategias de litigio con calidad técnica. La otra cuestión también que nos pareció importante y que nos parece también sumamente importante en este tipo de casos es la posibilidad de extender al máximo la capacidad de la defensa como, ¿no? como un modelo de intervención dual, ¿no? La defensa pública obviamente supone, bueno, cualquier defensa, ¿no? pero particularmente la nuestra, siempre la defensa pública, lo que trabaja siempre obviamente es con una defensa material del imputado y una defensa técnica del profesional. Bueno, la integración, ¿no? de este sujeto dual es a veces compleja. Bueno, en determinados casos, como los casos que tenemos mujeres que han sido víctimas de situaciones de violencia, que están imputadas por algún delito justamente contra la vida, contra la integridad, en estos casos nos parecía también mucho más fuerte, ¿no? Esto de incluirla, además de a este equipo interdisciplinar, trabajar la confección de la teoría del caso con nuestro asistido permanentemente, ¿no? Un poco lo mencionaba, ¿no? cuando hablaba ahí Leticia Lorenzo, que yo lo apunté ahí rápidamente, que
cuánto nos cuesta a veces hablar con nuestros representados, ¿no? O al fiscal con la víctima, o a nosotros con nuestros defendidos. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánta soberbia a veces tenemos, ¿no? Desde la construcción de nuestro discurso. Bueno, sobre todo en estos ámbitos donde a veces incluso hasta hay que tener una extrema sensibilidad entre la división de lo que es lo público y lo privado, y una extrema sensibilidad acerca de cuál es la información que vamos a llevar a ese juicio y vamos a presentar ante ese jurado, ¿no? Me parece que es importante que esa información se trabaje, que haya una adecuada integración, ¿no? De la defensa técnica, de la defensa material, que nuestra asistida realmente tenga la seguridad de qué es lo que vamos a estar hablando, de qué es lo que se va a ventilar, de qué es lo que se va a decir, y ahí también surge siempre, ¿no? el gran temor de, bueno, cuáles van a ser las preguntas que se van, ¿no? Cuando tenga el momento de prestar su declaración en el juicio, y cuáles van a ser las preguntas que, bueno, le van a hacer seguramente la contraparte, ¿no? Y si yo escuchaba un poco ahí la discusión, y ahí Ile que decía, bueno, a ver, ¿es necesario leyes escudos o no? Ahí yo lo que pienso en particularmente, y me parece que comparto lo que decía Leticia, es no solo construimos cultura con las normas, con las leyes, ¿no? Creo que somos demasiado, a veces ingenuos en pensar que son las leyes las que nos van qué sé yo, las leyes, o en algún punto las sanciones a los jueces o a los funcionarios públicos que no cumplan, ¿no? con las máximas de la CEDAW, y me parece que ni siquiera es necesario, pero sí me parece que es importante, por un lado, la responsabilidad nuestra como defensores, de oponernos a cualquier pregunta, ¿no? Que pueda significar una pregunta basada en la construcción de un estereotipo y de un prejuicio, cuando sobre todo nuestros defendidos son los que se van a sentar a declarar, además de prepararlos adecuadamente, ¿no? Como para que realmente puedan ser muy claros y muy precisos en la exposición ante el jurado. Pero me parece que en ese caso no creo que sea necesaria ninguna legislación. Me parece que el rol del juez en el control de los interrogatorios y de los contrainterrogatorios es el que creo que tenemos que trabajar en la construcción de un buen modelo cultural y de un buen modelo de aceptación de cuáles son las máximas que debemos nosotros respetar, ¿no? Sobre todo frente a la claridad del texto de la CEDAW con relación a este tema. Después, otras cuestiones que nos parecían también de importancia, por un lado era trabajar, o por lo menos cambiar ciertas lógicas en la forma de la presentación de la evidencia. Comparto que tampoco, no sé si un código de evidencias o reglas de evidencias específicas ayudarían. Creo que con lo que nosotros tenemos un marco constitucional de la prueba que perfectamente nos permite litigar con jurados y litigar de una manera muy correcta, ¿no? Litigar en términos constitucionales, ¿no? Y esto de garantizar que nuestro derecho procesal es derecho constitucional reformulado, en definitiva, ¿no? Pero bueno, sí nos parecía importante, y creo que aprendimos a partir de nuestros errores, es en cambiar un discurso, en tratar de buscar una forma de poder ser muy claros y muy específicos en dotar de capacidad argumental y fortaleza probatoria, ¿no? Capacidad probatoria a nuestras proposiciones fácticas. Creo que eso sí creo que un error que hemos tenido por nuestro manejo técnico y que estamos aprendiendo, y hemos aprendido a los golpes. Esta es la realidad también, ¿no? Hemos aprendido claramente a los golpes. Y después hay algunas otras cuestiones que nos parecen importantes y nos parece también muy importante centralizar el trabajo en nuestras audiencias de selección de jurados, ¿no? Claramente sí creo y comparto que frente a una redefinición del concepto de imparcialidad, ¿no? La imparcialidad que conocemos o el estándar de imparcialidad que rige para un juez no es el mismo estándar de imparcialidad que nosotros vamos a tener con un jurado. Para nosotros ahí había dos temas que nos parecían importantes y fundamentales.
por un lado, era la necesidad de poder trabajar audiencias de selección también con un criterio estratégico y también con una perspectiva de género en esos casos. Es decir, era importante para nosotros poder detectar cuáles podían llegar a ser prejuicios de género en los candidatos justamente a integrar el jurado. Y en eso utilizamos diferentes estrategias. Por un lado, trabajábamos cuestionarios, ¿no?, con preguntas específicas, y algunos con preguntas también un poco más genéricas. Recuerdo, por ejemplo, en algún caso nos ha pasado el de poner, por ejemplo, una pequeña trampita. Entonces poníamos directamente, en lugar de sexo, ponemos género. Y después veíamos quiénes habían contestado y quiénes no. Entonces en la audiencia de selección de jurados preguntamos, ¿por qué no contestó? No, porque no entendí, o porque no entendía la diferencia entre sexo y género. Entonces, esto nos parecían como pequeñas herramientas como para poder ir identificando, ¿no?, aquellas personas que podían integrar jurado, bueno, sobre la base después del trabajo de recusaciones, que podían llegar a tener por lo menos una posición receptiva respecto de nuestra teoría del caso, y al mismo tiempo también que pudieran, ¿no?, tener conocimientos o ciertos, por lo menos, valores vinculados a lo que nosotros queríamos demostrar en los juicios, ¿no? Sí, también otra cuestión que hemos destacado, y particularmente hemos destacado en estos casos, ¿no?, en los casos en los cuales nos ha tocado, bueno, la posibilidad de defender mujeres que han sido víctimas de situaciones de violencia, pero que al mismo tiempo han estado dentro de un marco de violencia generalizado, es destacar dos cuestiones. La primera, el sentido de que, bueno, romper con la idea de neutralidad, ¿no? Esto siempre fue una cuestión básica. Tenemos que construir nuestra teoría del caso rompiendo esta idea de que nuestros sistemas o sea, de que ya sea el imputado, imputada, defensor, defensora, juez, jueza, fiscal, se encuentran inmersos, insertos en un contexto, ¿no?, obviamente, que es sociocultural y que en definitiva va a influenciar y vamos a tener, obviamente, opiniones, preconceptos. El tema es, bueno, ¿qué hacemos cuando estas opiniones o con estos preconceptos se pueden transformar en prejuicios? Bueno, ¿cómo trabajar preventivamente esto, ¿no? ¿De qué manera poder trabajar de manera preventiva? Y cómo articular nuestra teoría del caso teniendo en cuenta justamente, ¿no?, este punto de partida de la no neutralidad, ¿no?, como una característica para un primer peldaño para empezar a construir nuestra teoría del caso. Esto nos pareció importante, nos parecían que eran unos puntos interesantes que podíamos tener en cuenta como para empezar a desandar un poco el camino de nuestros errores y además, obviamente, de empezar a construir una mejor calidad de litigio, ¿no?, en cada una de estas situaciones. Por supuesto que, bueno, estamos en un proceso de monitoreo permanente. Creo que el camino ha sido todavía muy corto, son muy pocos años. Creemos que sí, es necesario seguir fortaleciendo, ¿no?, una capacitación específica en litigio, en litigio, digamos, de calidad, en litigio adversarial, pero al mismo tiempo también es importante, ¿no?, que ese litigio también tenga en cuenta, ¿no?, todos los entrecruzamientos de diferentes vulnerabilidades, porque además no tenemos solamente una vulnerabilidad relacionada con una cuestión de género, sino que muchas veces tenemos vulnerabilidades cruzadas, o sea, tenemos una mujer privada de libertad, muchas veces vinculadas a problemas de salud mental, tenemos pobreza, es decir, tenemos, ¿no?, si tomásemos reglas de Brasilia, tenemos vulnerabilidades cruzadas, y estas vulnerabilidades cruzadas también son las que nos generan el desafío de estrategias de defensa acordes, que las contemplen, que las tengan en cuenta, que permitan también la elaboración de una teoría jurídica que se plasme después en instrucciones claras, precisas, y que además nos den, obviamente, herramientas después recursivas.